institucionales, inclusión, UDEC y docencia en red para difundir los resultados del proyecto de investigación financiado por la iniciativa Centro de Estudios e Investigación en Educación Superior de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción. Esta actividad se enmarca en la presentación de los resultados del estudio denominado Inclusión Educativa en Instituciones de Educación Superior. ¿Qué opinan sus integrantes? Que analizó la relación entre la diversidad de los actores de la comunidad universitaria y su percepción en relación a la inclusión institucional en organizaciones de educación superior en Chile. Antes de iniciar la jornada, les comentamos que esta será grabada e invitamos a silenciar sus micrófonos, por favor. Comentarles que para quienes requieran de la constancia de participación, pueden inscribirse en el link que dejaremos en el chat. Además, saludamos a Rodrigo Osorio, intérprete de lengua de señas, que nos asistirá en el acceso a la información por parte de la comunidad sorda. Quienes necesiten de esta asistencia pueden utilizar la función anclaje de Zoom en los 3 puntos ubicados en la esquina superior derecha de la fotografía de Rodrigo Osorio. De esta manera podrá mantener fija la miniatura del video de intérprete de lengua de señas en su computador. Al mismo tiempo, y para quienes deseen participar de la fotografía oficial de esta actividad, solicitamos puedan prender por un momento sus cámaras, por favor. Ya, yo les voy a avisar, voy a tener que tomar 3 fotos para poder incorporarlos a todos. Ya, allá va la primera. 1, 2 y 3. Voy por la segunda. Ya, 1, 2 y 3. Y la última. Ya va. 1, 2 y 3. Ya. Muchas gracias. A continuación, dejamos con ustedes al director ejecutivo del proyecto Docencia en Red, Dr. Cristian Pérez Villalobos, que nos brindará unas palabras de bienvenida. Buenos días. Estimada comunidad universitaria, bienvenidos a todas y todos los asistentes. Para nosotros es realmente un honor contar con la participación de todos ustedes en este webinar, en el que esperamos compartir los resultados iniciales del proyecto de inclusión educativa en instituciones de educación superior, que opinan sus integrantes, que ha sido patrocinado por el proyecto UCO 1895, Centros de Estudio e Investigación en Educación Superior, que recibe financiamiento del Ministerio de Educación. Quiero asumir que todos los que están aquí se sienten convocados por la temática, que es tan desafiante para nuestra sociedad actualmente y que representa la inclusión en la educación superior. Y específicamente por el rol que la diversidad debe tener necesariamente en un futuro que se avisora marcado por la incertidumbre y la complejidad. Nuestra visión es que las universidades deben ser claves en este punto, formando desde y para la diversidad, y siendo además un faro en sus comunidades que ilumine hacia una sociedad donde la diversidad sea vista como el motor del desarrollo integral y donde el respeto a quién es la persona frente a mí se vea no como un favor que se le hace, sino como una condición necesaria e ineludible y una oportunidad para crecer juntos como personas. Espero que los resultados que veamos hoy sean valiosos para ustedes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Cristian y damos inicio a este seminario virtual con las presentaciones que estarán a cargo de María José Solís Gran, directora ejecutiva del proyecto de inclusión UDEC, Cristian Pérez Villalobos, director ejecutivo del proyecto Docencia en Red, y las psicólogas Camila Espinosa Parcet y María José Bretti López. A continuación, comenzamos con la primera exposición a cargo de María José Solís Gran, magíster en salud pública, académica de la Universidad de Concepción, directora del proyecto interdisciplinario por la inclusión INCLUDEC y directora ejecutiva del proyecto de inclusión de la misma universidad. El título de su presentación es Gestión Inclusiva, Index aplicado en universidades. Por favor, María José, inicia tu presentación. Gracias. Gracias, Mariela. Vamos entonces a compartir la pantalla. ¿Me avisan, por favor, cuando ya puedan verla? ¿Se ve ahí? Perfecto. Sí, se ve. Bien, bueno, antes que todo, muy buenos días a quienes nos acompañan el día de hoy. Me sumo a los agradecimientos por la participación, por el interés en esta temática.
y comenzaré presentando algunos de los resultados de nuestra investigación, aquellos que están enfocados en la gestión inclusiva, el índice aplicado en universidades. Antes de la siguiente, por favor, Marcela. Antes de comenzar a profundizar en esta temática que voy a presentar, quiero contextualizar un poco de qué se trató esta investigación completa, digamos. La investigación, tal como se ha mencionado, se llama Inclusión Educativa en Instituciones de Educación Superior. ¿Qué opinan sus integrantes? Esta es una investigación que se propone desde la Universidad de Concepción, pero en la que participamos en total 9 universidades de todo Chile. Inicialmente comenzamos con un grupo de 4 universidades, 5 instituciones, perdón, que son quienes participaron en esta primera parte, pero luego se fueron añadiendo otras instituciones para finalmente conformar 9 en total. Estas universidades son desde Antofagasta hasta Puerto Montt, así es que tenemos ahí una amplia representación de distintas zonas de nuestro país. Este es un estudio que tiene una fase y combina métodos cuantitativos y cualitativos. En las primeras 3 presentaciones que vamos a ver hoy día son parte de los resultados cuantitativos del estudio, y la última presentación se enfoca en parte de los resultados cualitativos. La siguiente, por favor. Bien, ahora sí entonces comencemos a profundizar en esta primera parte, gestión inclusiva, el índice aplicado a universidades. Aquí es importante que recordemos que dentro de las conceptualizaciones para inclusión en educación, hoy en día existe consenso en cuanto a que el foco tiene que estar centrado en eliminar las barreras para el aprendizaje y poder promover la participación de todo el estudiantado. Esto implica que se debe valorar la diversidad de cada una de las personas, esa diversidad inherente de todo ser humano, y de esa forma poder lograr un sentimiento de pertenencia en todas las personas de las instituciones educativas. Además, la inclusión se concibe hoy en día como un proceso, es un proceso constante, que se relaciona fuertemente con las condiciones de equidad y con poder ofrecer igualdad de oportunidades, ¿ya? Esto implica además que es necesario eliminar todo tipo de discriminación arbitraria o proceso excluyente que pueda manifestarse, por ejemplo, en actitudes o en respuestas inadecuadas hacia la diversidad de las personas, específicamente aquellas que pueden motivarse por ciertas dimensiones del ser humano, como por ejemplo la nacionalidad, las diferencias socioeconómicas, culturales, las condiciones de discapacidad, la religión, el género, la orientación sexual, entre otros. Entonces, para poder lograr con éxito una educación inclusiva, es importante que las instituciones puedan asumir una responsabilidad con una gestión institucional inclusiva, y desde ahí poder ir impulsando los cambios que se requieren para una institución inclusiva. Esta gestión institucional debe ser capaz de poder provocar estos cambios tanto desde un nivel individual como en la totalidad de los procesos de la institución, por ejemplo, en los procesos administrativos, en los distintos campus, en las acciones que se realizan dentro del aula, etc. Y para poder lograr esto existe también una amplia coincidencia entre las distintas investigaciones que dicen que las instituciones deben constantemente realizar procesos de autoevaluación para ver cómo está esta temática. Y para lograr una autoevaluación, obviamente, tenemos que contar con instrumentos que sean capaces de medir esto. ¿Qué pasa? Si revisamos la literatura, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de estos instrumentos están enfocados para ser desarrollados y aplicados en el ámbito escolar. Y dentro de eso existe, por ejemplo, una de las obras claves y reconocidas mundialmente es el Índice por la Inclusión, más conocido como INDEX. Este índice fue propuesto en el año 2000, ¿cierto? Inicialmente la propuesta era para ser aplicado en centros escolares de Inglaterra. Sin embargo, y dado su éxito, esto fue rápidamente, se empezó a adaptar en diferentes países alrededor de todo el mundo y ha sido traducido actualmente a alrededor de 37 idiomas. Además, el índice se ha ido actualizando
cada cierto tiempo, cada cierta cantidad de años, y su última actualización es del 2015, por lo tanto, hoy en día es un instrumento que está totalmente vigente, reconocido, sin embargo, es para la educación escolar. ¿Qué hacemos entonces en educación superior? Sabemos que todos los avances en términos de inclusión han ido un poco antes, ¿cierto?, en educación escolar, y recién durante los últimos años en educación superior hemos estado subiéndonos un poco más al carro y avanzando en esto. Entonces, si empezamos también a revisar la literatura, nos vamos a dar cuenta que se recomienda mucho que en educación superior se tomen en cuenta estos lineamientos que vienen desde el INDEX y que se adapten a la educación superior. Así han habido algunas propuestas, pero no se ha desarrollado completamente un instrumento que pueda ser adaptado a la educación superior y que esté basado en el INDEX, y que pueda, por supuesto, evaluar la gestión inclusiva de las universidades. Entonces, en esta primera parte de los resultados cuantitativos, lo que quisimos hacer nosotros con el equipo de investigación inicial es hacer una propuesta justamente de tener un instrumento que nos sirva para evaluar la gestión inclusiva en las universidades. La siguiente, Marcela, por favor. Este instrumento es la escala, hemos denominado la escala de gestión inclusiva en instituciones terciarias, y le hemos dado el nombre de IMTIS, por su nombre en inglés. Y es una escala que justamente va a buscar poder tener estos procesos de autoevaluación constante y que nos sirvan, para saber en qué punto estamos para poder avanzar en la gestión inclusiva. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de la metodología de este estudio, es un estudio cuantitativo, no experimental, transversal y analítico. En este se utilizaron un universo de estudiantes de dos de las universidades que participaron en el estudio macro, digamos, del cual se sacó una muestra de 1.557 estudiantes pertenecientes a 121 carreras de pregrado de dos de estas universidades. La siguiente. Este índice o esta propuesta se basa, como dije anteriormente, en el índice que se utiliza en educación escolar. El índice propone 3 dimensiones en las cuales debemos avanzar en esta gestión, y esas dimensiones son la política, la cultura y las prácticas de inclusión. A su vez, el índice propone que estas 3 dimensiones se van materializando en 6 dominios, los cuales para esta propuesta fuimos adaptando para la educación superior. Es importante mencionar también que en los últimos años se ha respaldado ampliamente en las investigaciones que son justamente estas 3 áreas las que principalmente influyen en los procesos discriminatorios que puedan ocurrir en los centros educativos, más que las características individuales de las personas. Es decir, la configuración excluyente de la política, la cultura y las prácticas de un centro educativo son los que van a influir para que no existan verdaderas condiciones de inclusión, como les dije, mucho más que las características personales de cada individuo. Vamos a la siguiente. ¿Qué fue lo que hicimos entonces para proponer este instrumento? Bueno, en nuestra propuesta es una evaluación de las propiedades psicométricas del instrumento, y para eso lo primero que hicimos fue el equipo de investigación hace una propuesta inicial, luego de una exhaustiva revisión de la literatura, por supuesto, y de la revisión del índice, hace una propuesta para educación superior que estaba compuesta por 33 ítems. Esa propuesta pasa a la validez de contenido a través de juicio de expertos. Aquí nos contactamos con expertos que trabajan en educación superior, que son expertos en inclusión educativa, la mayoría de ellos de Chile, pero dentro de ellos también habían expertos de España y de Ecuador. Luego de pasar por el juicio de expertos, la propuesta inicial se disminuye y queda en una propuesta de 22 ítems. Y esta es la que se aplica a la muestra de estudiantes para continuar evaluando estas propiedades psicométricas. Vamos a la siguiente. Luego de aplicar la propuesta de 22 ítems, pudimos entonces evaluar la validez de constructo en ella. Y aquí nos dimos cuenta que habían 3 soluciones plausibles para esta propuesta.
una con una modalidad con 6 factores, con 3 factores o con un solo factor. ¿Por qué de 3 y de 6 factores? Era obviamente porque como va basada en el índice y el índice tiene las 3 dimensiones y los 6 dominios, ahí estaba la relación que se hacía con 3 y 6 factores, y además en la literatura encontramos un autor que también proponía una solución de un solo factor. En este caso, al evaluarlo y al ver esta validez de constructo, nos dimos cuenta que la solución más apropiada era la con 6 factores, que es la que nosotros estábamos proponiendo. Luego de esto, la siguiente, Marcela, por favor. Nos fuimos ya a revisar la validez, la consistencia interna, y acá para evaluar la consistencia interna se vio con alfa de Cronbach y omega de McDonald, y pudimos ver que ambas tenían una precisión, mostraban una precisión adecuada para esto. Volviendo un poco atrás, cuando vimos la validez de constructo, eso lo hicimos a través del análisis factorial confirmatorio, que es lo que yo les estaba mostrando en la diapo anterior. Entonces, luego de esto nos pudimos dar cuenta que es un instrumento que tiene apropiadas propiedades psicométricas y que puede ser aplicado en contextos de educación superior. Este instrumento, basado en el índice de dominio, se tradujo en un cuestionario en el cual existían afirmaciones según los distintos indicadores que nosotros pudimos obtener por dominio, y esas afirmaciones se daban en orden de frecuencia del 0 al 6, o sea, como nunca o siempre. En el fondo eran afirmaciones que mostraban prácticas que la institución debiese idealmente realizar en cuanto a condiciones de gestión inclusiva. Y eso es lo que aplicamos a estos estudiantes y en donde preguntamos qué tan de acuerdo están con estas afirmaciones dentro de su institución. La siguiente, Marcela, por favor. Como conclusión, entonces, dentro de esta primera parte, podemos decir que en este estudio, bueno, se propone esta escala denominada INTIS, escala de gestión inclusiva en instituciones terciarias, y que justamente nos va a servir para evaluar la gestión inclusiva, para autoevaluar a las instituciones y de esta forma poder ir observando el cambio que va ocurriendo y cómo se va transitando hacia una institución de educación superior más inclusiva. El estudio demuestra una validez de contenido, de constructo y confiabilidad para este instrumento que proponemos. Y el INTIS puede contribuir a realizar un diagnóstico constante, entonces, para poder planificar con una base apropiada cómo va a ser la gestión, la supervisión y la continuación de los procesos dentro de las universidades. La siguiente, Marcela. Y con eso estamos listos con la primera presentación. Al final de las 4 presentaciones vamos a dar el espacio para preguntas y para diálogo. Muchas gracias.